pasado, de Menzies, ayer y hoy. Mientras la sociedad sufre las consecuencias de este momento, los políticos hacen cálculos de cómo construir la oposición al gobierno de Macri. La provincia de Buenos Aires aporta el 40% del padrón electoral, es decir, la batalla central se disputa en la provincia de Buenos Aires. En los últimos 30 años, casi pasados, desde Cafiero a Scioli, el peronismo gobernó en gran parte, salvo el periodo de Alfonsín, la provincia. No resolvió los problemas de fondo, se aumentaron las villas de emergencia, consecuencia de las políticas nacionales, pero también por falta de trabajo en la provincia. No se resolvió la situación de que la provincia cobraba mucho menos del PBI que producía. Se realizaron divisiones políticas en lugares donde, por ejemplo, el menemismo era fuerte y entonces Duhalde dividió el partido de San Miguel en tres: José Cepaz, Malvinas y San Miguel, porque allí ganaba Ortega. Dividió Morón, porque ganaba Rousselot, con Hurlingham, Ituzaingó y Morón, pero no dividió La Matanza, que era el más grande y quizás el que más necesitaba la división, porque estaba bien con Pierri. Errores se han cometido en cantidad. Y ahora, cuando se ponen a analizar porcentajes, y nosotros venimos sosteniendo desde siempre que el triunfo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires modificó la elección nacional, hay algo que ha pasado casi desapercibido, pero que es muy importante para el futuro. Desde la muerte de un afiliado del PI, Manuel Blanco, que era el juez federal del número 1 con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, hubo un kirchnerista y uno de Cambiemos como subrogantes, pero nunca un juez a cargo de ese juzgado que tiene una trascendental importancia. Se tomó ahora la determinación de separar lo penal de lo electoral, y ese juzgado, el número 1 de La Plata, pasa a tener un fundamento esencial según quien sea nombrado al frente del mismo. Es un juzgado federal con competencia electoral que ahora se dividirá en un juez penal y en un juez electoral. Bueno, el juez electoral tiene para trabajar porque hay 72 partidos que tienen competencia provincial y que son nacionales, porque además de esto existe la justicia provincial, es decir, donde van y se inscriben los partidos provinciales que pueden llevar legisladores provinciales, concejales o intendentes, pero que no pueden llevar, por ejemplo, diputados nacionales. Yo estoy hablando del juzgado federal con competencia en lo nacional, y ahí hay reconocidos 72 partidos políticos. Es decir, el 40% de los que van a votar, o de los habilitados para votar, viven y votan en Buenos Aires. Desde que Macri quiso imponer a la jefa de los fiscales, a Inés Weinberg de Roca, y que tiene que negociarlo con el Senado, en el Senado aguardan esta negociación para ver qué perspectivas hay de colocar un juez federal que se vaya a encargar de la parte electoral de la provincia de Buenos Aires, que no tenga vinculaciones con el gobierno, o por lo menos que no le sea esquivo al peronismo. Y lo cierto es que como ahora hay que esperar que el Consejo de la Magistratura tome la convocatoria y empiece a preseleccionar a aquellos que se ofrecen para poder ocupar ese cargo, el 22 de agosto, es decir, el mismo día que se van a elegir autoridades de la CGT, el mismo día que se recuerda el renunciamiento de Vita, el mismo día del 22 de agosto del ERP, el mismo día que esa fecha conmemora muchas cosas, vamos a tener presentes
una situación que pasará seguramente desapercibida, y que es la elección de la persona que se va a encargar del control electoral del principal distrito del país. Ojo con ese detalle, porque es clave, es una pieza fundamental para el manejo de reconocimiento de partidos, reconocimiento de candidatos, aprobación de boleta, etcétera, etcétera. Dicho esto, y ubicado entonces frente a esta situación, tenemos que ver que ese desarrollo va a ir en simultáneo con la intención que tiene el gobierno de cambiar algunas reglas de juego para las elecciones, con el voto electrónico, etcétera, e incluso con la probabilidad de adelantar los comicios y también con la posibilidad de que las PASO se anulen por única vez. Todo eso es un gran paquete que puede sorprender a los que estén, digamos, desinformados o que no estén atentos, y que pueden producir novedades en la construcción después de los frentes electorales y los frentes políticos. Mientras le contamos este dato, el Senado de la Nación, salió a decirlo Pichetto ayer, va a transformar lo que mandó diputado el próximo 30 de este mes, si es que no aparece ninguna alternancia, que parecería ser que el gobierno no la tiene, y entonces se puede producir el veto total o parcial del presidente, tal cual la facultad constitucional que le permite al Poder Ejecutivo vetar leyes aprobadas por el Congreso. Cuando un presidente produce un veto, para que la ley vuelva a ser tratada, requiere las 3/4 partes del recinto de diputados y de las 3/4 partes de senadores. Solamente así se puede volver a tratar. Y en ese caso, aprobado por las 3/3 partes, se transforma en ley aunque el presidente la haya vetado. Obviamente eso no va a ocurrir porque no se dan las cifras para que pase. Así que si se veta, pasará a la historia que faculta la Constitución Nacional de leyes vetadas. Ahora, si yo le preguntara a ustedes si tienen idea de quiénes han marcado la historia con los vetos, estoy seguro que no me podrían contestar con exactitud. Pero le quiero dar algunos datos para que más o menos entremos en materia y ustedes vean que esta facultad constitucional, en un país donde los 3 poderes casi nunca se respetan, seguramente no alcanza a tener en la sociedad, en ustedes que están escuchando, la información completa como para darse cuenta de cuánta cosa hay de por medio. Miren, vamos a tomar el regreso a la democracia para no hacerlo tan largo, es decir, de Alfonsín a la fecha. Durante el gobierno de Alfonsín se aprobaron 665 leyes. Hubo 49 vetos del presidente de la República a esas leyes. Con Carlos Saúl Menem se aprobaron en el Parlamento 1.548 leyes y Menem vetó 195. Con Fernando de la Rúa se aprobaron 328 leyes y vetó 46. Con Eduardo Duhalde se aprobaron 199 leyes y se vetaron, 181 leyes y se vetaron 37. Con Néstor Kirchner se aprobaron 600 leyes y se vetaron 36. Con Cristina Fernández de Kirchner, 830 leyes y se vetaron 18. Es decir, Cristina la que menos vetó, Menem el que más vetó. Obviamente, después viene lo que se llama la posibilidad de que se volvieran a implantar y se volvieran a transformar en leyes, porque las 3/4 partes del Parlamento dijeron que sí, que tenía que ser una ley. Bueno, y en ese caso entonces tenemos la otra novedad de cuántas veces esto se transformó en ley. Es decir, ¿qué pasó? Bueno, a Menem, pese a los vetos, 30 veces le transformaron en ley
el Parlamento porque tuvo las 3/4 partes. O sea que el que más vetó en la historia reciente, a su vez, 30 veces, pese al veto, las leyes fueron aprobadas. Dentro de lo que Cristina vetó, hay dos que son fundamentales: el del 82% de los jubilados, que había propuesto la oposición, y la ley de glaciares, que favorecía a las mineras. Esos son los dos vetos quizás más duros de Cristina, de acuerdo a su postura política y en contra de su propio pensamiento. Ahora bien, si esto es una facultad constitucional y se hace uso y abuso de estas cosas, ustedes se dan cuenta entonces que nos vamos a encontrar con que a De la Rúa le hicieron leyes, pese al veto, 5, a Duhalde 3, a Alfonsín 1. Es decir, vetaron, pero después los parlamentos se lo transformaron en leyes. Ahora, ¿por qué Cristina fue la que menos vetó y por qué Menem fue el que más vetó? Si en los dos casos los presidentes tenían mayoría en el Parlamento. Bueno, evidentemente porque cuando apareció la reforma, inventaban leyes todos los días para hacer ese ajuste, y recordemos que durante ese gobierno se fue 3 o 4 veces al Fondo Monetario. Y durante el gobierno de Cristina se transformaban las leyes y no había necesidad de veto, salvo esas dos que quedan marcadas en la historia, porque no había gran transformación en cuanto a las leyes, sino que lo que se hacía era, sobre lo que ya estaba legislado, ir aplicando alguna modificación. Si hurgamos los vetos que tuvieron en la época de Menem, vamos a encontrar un personaje que fue Dromi, el padre de las privatizaciones en la Argentina, que estuvo de asesor hasta el último día de Julio de Vido. Es decir, el que trajo las privatizaciones a la Argentina durante la época de Menem fue asesor durante todos los años que de Vido fue ministro del propio ministro de Obras Públicas. Por eso cuando vemos que la gente se recicla, que dicen una cosa y terminan haciendo otra, o que han hecho una cosa en una parte de su vida y terminan en otra parte de su vida haciendo otra cosa, es muy difícil que la sociedad mantenga una línea informativa y tengan toda la información de esa persona para saber de qué se trata. Ahora, si me apuran un poco, les diría que es el fracaso del parlamentarismo en la Argentina. Porque si los presidentes tienen que vetar a cada rato, es porque no se sabe pactar políticamente para evitar justamente esto. Pero ocurre que Macri, siendo jefe de gobierno de la ciudad, se cansó de vetar leyes, se cansó. Esto referido a la ciudad autónoma, ¿no? Y ya tiene esa costumbre, como han tenido los anteriores, de, bueno, si no es como yo digo, la veto. Y vale la pena entonces recordar que en 180 ocasiones en la ciudad de Buenos Aires vetó leyes aprobadas por la legislatura. Dicho esto, y contado dos aspectos, uno que es el jurídico para tener en cuenta sobre el futuro donde vota la mayoría de la gente, y contada esta otra parte para que el que está escuchando se dé cuenta cómo se opera y cómo se trabaja, es muy probable que si el Senado transforma en ley, tal cual llegó de diputados, la reducción de las tarifas, tal cual lo dijo Macri, la vete. El veto puede ser parcial o total. Se puede vetar una ley parcialmente o totalmente. ¿Y entonces qué va a pasar? Bueno, como ha pasado en otras ocasiones, la verdad es que será quizá imaginable que le pasarán la factura del costo político, que la pague el gobierno que veta. 36 veces, pese a los vetos, se hicieron leyes. O sea, volvieron al Parlamento y se hicieron leyes. Y un dato, una vez que se trató, si no sacó las 3/4 partes, o sea, si no se transformó en ley,
no se puede tratar en ese periodo legislativo hasta que termine y empiece el otro. Entonces, por lo general, le cambian algunas cosas, le cambian el título y demás y presentan otra cosa muy parecida para que se pueda tratar. En esto estamos, y parado frente a esto, el Parlamento, que tiene muchas obligaciones, hay una que parece que se olvidó. Las negociaciones que se están llevando a cabo con el Fondo Monetario Internacional deben pasar por el Parlamento porque están alterando la ley del presupuesto. Y cuando se modifica la ley del presupuesto, el Parlamento debe autorizar cualquier modificación. ¿Ustedes creen que va a pasar? No va a pasar. Pero además, todo tema de deuda está contemplado en la Constitución que debe pasar por allí. Ahí se pueden cubrir diciendo que Argentina es integrante y socio del Fondo Monetario, gracias a Raúl Prebisch en 1955, y que desde entonces siempre fuimos socios, y por lo tanto, más allá de que sea un acuerdo internacional, no precisaría ninguna autorización. Ahora, con todo esto, y con jueces que responden a los gobiernos de turno y que son eternamente oficialistas, con un Parlamento que no representa habitualmente la defensa de lo que fue elegido, y con un oficialismo que no se sienta a negociar como corresponde con las otras representaciones de la minoría, la Argentina ingresa constante y permanentemente en la intolerancia, y entonces sale de lo más profundo del individualismo la decisión de no bancar un aspecto colectivo y dice no es como yo quiero la ley, la veto. Los presidentes vetando leyes en la Argentina demuestran la inmadurez de la negociación política en la República. Es una facultad constitucional, está autorizado, es legal, pero es una radiografía de una sociedad que no vive en comunidad organizada.